con ese tema. Y esta lámina me gusta mucho porque el sistema de compliance, pues evidentemente también se relaciona con otros programas o con otros modelos, y uno de ellos es el sistema de gestión, ya sea antisoborno, ¿no? Y que tiene que ver mucho con la parte de corrupción. Que de hecho, ahorita vamos a ver que una de las actualizaciones en el futuro es poder unificar, si se puede llamar de esa forma, lo que viene siendo el sistema de gestión de compliance, ¿no? Que es la ISO 19600, con lo que viene siendo también el sistema de gestión anticorrupción, que es la ISO 37001. Y la intención, pues, es fusionar o unificar estos dos sistemas para que sean certificables, ¿no? Pero bueno, aquí lo que vemos es el índice de percepción de corrupción. Como ustedes pueden visualizar, lo que está de color amarillo, pues es donde el índice es donde los países son menos corruptos, o sea, es más bajo a la corrupción. Y en el caso del rojo, pues es el índice pues más alto, ¿no? Y como pueden ver ahí, México, pues ya casi, no sé, podemos decir un rojo turbio, ¿no? Un rojo ya oscuro, ¿no? Pegándose casi a Venezuela, en donde pues más o menos participan 168 países, y de estos, si ustedes se fijan, aquí del lado derecho, van a ver en el caso de México que se ubica en la posición 130. En el 2018 se ubicaba en la posición 138. Eso puede ser un comparativo. Entonces ahí. Y esto, pues, no sé, ahora con el nuevo gobierno, ¿no? Se dice, oh, ya se acabó la corrupción, ¿no? Ya que estamos en el color amarillo, pues vamos a decir en un momento dado que se acabó con la corrupción, ¿no? Maestro, buenas tardes, perdón, Silvia Rodríguez. No se ve tu presentación, estás en No la se ve la primera. presentación. Estoy en la primera lámina. Bueno, se supone que nomás iba a compartir aquí. Efectivamente, no se ve. No se visualiza. Déjeme. No es la primera. Deme un segundo, ¿eh? Gracias, Richard. Déjeme, a ver. Un segundo. Ahora sí, ya se ve. ¿Ya la visualizan? A ver, déjenme ver. ¿Ahí la visualizan? Sí, ahí ya la vemos. Ok, excelente. Muchísimas gracias. Ahí es donde comencé. ¿La visualizan aquí? Sí, Sí, ok, esa es la excelente. segunda. Percepción Excelente, de la corrupción 2019. Ok, excelente. Bueno, aquí les decía este organismo de transparencia internacional que dio a conocer esta información, y ya ubicándonos en el contexto de todo lo que es América y Sudamérica, ¿no? Centroamérica, pues ahí ya visualizan, casi le llegamos a Venezuela, ¿no? Pero bueno, esto es un tema, pues, que se está combatiendo, ¿no? Ahora, cuando vemos el tema de cumplimiento, de compliance, yo lo visualizo de la siguiente forma, ¿no? Porque ¿qué es compliance? A veces buscamos una traducción de este término anglosajón, y a veces hablamos de cumplimiento. Hablamos, por ejemplo, se ha utilizado en el ámbito de los medicamentos como de conformidad, ¿no? Lo vemos mucho también en temas de la normalización, que se busca la conformidad. Pues el término actualmente de cumplimiento,
pues está más relacionado con temas de reglas, de códigos, de políticas, de gobernanza, estándares, temas de seguridad, temas financieros, evidentemente temas de leyes. Y yo lo puedo describir así desde el punto de vista tal vez a lo mejor un poco jurídico, como que es una fusión de evidentemente las normas jurídicas, porque ahorita vamos a ver que hay una, por lo menos está regulado dentro de la legislación. En particular, es un esquema que se introduce ya en la ley aduanera con la reforma en el artículo 267D, bajo los términos de el debido cumplimiento, a diferencia de otras normatividad, por ejemplo, el Código Penal que habla del debido control, o en el ámbito fiscal que se utiliza mucho el término de debida diligencia, ¿no? Pero al final del día, pues esta terminología, les digo, es la fusión de lo que viene siendo el derecho o las normas jurídicas, ¿no? Estas que están emitidas pues, a través de un proceso legislativo, ¿no? Las facultades reglamentarias, ya sea del Poder Ejecutivo, en su caso, de más disposiciones, ¿no? Toda la parte jurídica, lo que vienen siendo las normas sociales y en el caso de las normas éticas, ¿no? Entonces, esta fusión, que vamos a ver en la parte de compliance, o sea, por ejemplo, la implementación de un código de ética, que muchos no deciden nombrarlo así, sino más bien un código de conducta o políticas, en donde, por ejemplo, pues si no se cumplen, pues va a haber pues una sanción, ¿no? O sea, la sanción puede ser interna en un momento dado, porque son los lineamientos que estableció la organización, o en su caso, pues puede haber una sanción ya en el ámbito jurídico porque hubo una omisión o un incumplimiento de determinada disposición. El tema porque siempre hay que hacer una distinción, luego a veces estos términos se confunden un poco, lo que tiene que ver con el compliance y la auditoría. O sea, el compliance es una visión más prospectiva, a futuro, del cumplimiento de las normas, qué voy a hacer en un momento dado si llegarse a suscitarse una inconsistencia, una infracción, o sea, ¿qué voy a hacer? Entonces, pues yo de antemano digo, voy a implementar todos estos controles para poder mitigar el riesgo. Y el caso de la auditoría, pues es un tema que ya aconteció, es algo que ya se hizo y que vas a revisar si se hizo correctamente y también, o sea, si no se hizo correcto, pues voy a utilizar los mecanismos que me permita en un momento dado cumplir de manera espontánea. Es decir, si estamos hablando, por ejemplo, de ser un poco más prospectivos, yo puedo decir, o sea, el compliance lo voy a utilizar tal vez a lo mejor en qué elementos tomo para revisar mi clasificación arancelaria, para revisar la cantidad de mercancía, para qué información o documentación tengo para amparar el correcto valor de las mercancías, ¿no? O sea, es una especie, no de un checklist, porque a veces también se malinterpreta de que siempre voy a tener un listado, ¿no? Y les voy a estar poniendo la palomita de que sí cumplí, sino es más allá de eso, o sea, todo lo que soporte, por ejemplo, temas de certificados de origen, temas de si realmente los proveedores existan, que esos proveedores tengan la capacidad de producir lo que dicen que me están vendiendo, ¿no? Hay muchas situaciones que ahorita se están dando por el tema de las operaciones inexistentes del 69B. Entonces, esa parte es de compliance, ¿no? Pero también puede ser, les decía, hacer un análisis retrospectivo de mis operaciones y en un momento dado, decir, oye, ¿sabes qué? Pues resulta ser que hicimos esta operación y la cantidad de mercancía estaba incorrecta. En el documento, pues no venían los números de datos de identificación, marca, modelos y series.
y por lo tanto, pues voy en un momento dado a corregir esa documentación. Ya sabemos que tenemos que presentar ahí un pedimento de rectificación, o sabes que venía mercancía de más y tengo la posibilidad de presentar una regularización para legalizar la estancia y tenencia de las mercancías. Entonces, eso es ya propiamente un cumplimiento espontáneo, ¿no? Entonces, se vale, ¿no? Porque no estoy dentro de facultades de comprobación. Entonces, para eso me sirve pues, todo este tema del compliance. Hay una jerarquía también. Muchos autores hablan de la jerarquía de líneas de acción. Tradicionalmente, en las líneas de acción tenemos básicamente tres. En la primera, que es la que está hasta abajo, si lo vemos también como una pirámide, la que está hasta abajo, que es los especialistas, por ejemplo, el que está en operación, o sea, el documentador, el que está en el área de import-export, pues es el especialista, por eso está ahí. Entonces, él es el primero que tiene contacto con la información, con los stakeholders, que son los prestadores de servicios, ¿sí? Ahorita vamos a ver esa parte. Y él puede hacer una revisión. Arriba de él se encuentra el compliance officer, que ha habido una tendencia ya un poco a nivel internacional de que el compliance officer no es necesariamente es una persona, sino básicamente puede ser integrada por comités, ¿no? Especialistas de diferentes áreas, porque si no, imagínense tener un compliance de fiscal, un compliance de laboral, un compliance de, no sé, si manejan producto médico de salud, un compliance ambiental, o sea, sería muy costoso tal vez para las empresas. Entonces se manejan esas especies de comités, que es la segunda línea de defensa. Y en la tercera línea de defensa se encuentra el auditor interno. O sea, al final del día, desde mi perspectiva, en el caso de México, pues el Código Fiscal establece que el área de finanzas, en términos del 28 del Código Fiscal y del 33 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, o sea, toda la información del comercio exterior forma parte de la contabilidad, y por lo tanto, el responsable, por así decirlo, dentro de esa área, pues es el área de finanzas, y pues ahí está un auditor interno, ¿no? Entonces, a nivel de jerarquía, el auditor interno pues sí tiene más jerarquía que el compliance officer. O sea, lo que necesitamos ver es que si la empresa actúa como una unidad de negocio, pues cada uno tiene su responsabilidad en cierta área, ¿no? Y se habla de una cuarta línea de defensa, que es básicamente el tener a un auditor externo pues, que revise si realmente se está llevando a cabo estas cuestiones, ¿no? Ahí nosotros, por ejemplo, manejamos lo que es nuestro sistema de 3R, que es en realidad el riesgo y rendimiento, pues para saber a través de una evaluación si es que se están cumpliendo alguno de los esquemas de revisión, por lo menos en la parte de aduanas, ¿no? Hay diferente terminología, les decía, o sea, compliance que deriva de cumplimiento de conformidad. Aquí hay una definición de la OCDE. O sea, pues al final del día es establecer todos estos directrices, códigos, lineamientos que implementa una organización pues, para efectos de poder disminuir los riesgos, ¿no? Al final esa es la parte interesante. Ahorita vamos a comentar más al respecto. Evidentemente ya hay riesgos que deben de cuidarse. Por ejemplo, no solamente son los riesgos de infracciones, sino también son los riesgos de los delitos, los riesgos reputacionales, que ahorita lo que se está evaluando mucho es el riesgo reputacional, porque evidentemente, o sea, no es lo mismo una sanción de datos inexactos de 1,800, de una multa de COBE de 22,900 pesos. A lo mejor digo, pues no me va a pasar nada, ¿no? Si se enteran mis clientes, pues qué, ¿no? Pero ya imagínense en un supuesto de los que ha pasado recientemente, en donde, por ejemplo, no sé si vieron la serie de Dirty Money, Dinero Sucio, ya de hecho sacó la segunda temporada Netflix, en donde se habla, por ejemplo, de Wells Fargo, se habla de BMW, se habla de la Volkswagen, se habla de
por ejemplo, el caso de Walmart, de acá de México, ¿no? Que se han suscitado temas de corrupción en donde pues, se ha tenido que pagar cantidades estratosféricas, que ahí, bueno, pues no solamente es el riesgo de la sanción, porque dice la sanción pues la pago ya, ¿no? Y tampoco es el tema penal, porque a veces dicen, eh, siempre, ¿no? Ya saben, ¿no? Pues hay alguien que va a ir a prisión, sino se están evaluando otros temas como el riesgo reputacional, ¿no? Entonces, por eso es importante la parte del cumplimiento, ¿no? O sea, no quiero ahora sí como restarle importancia a la parte de las sanciones, que es lo que estamos viendo las económicas. Lo que quiero decirles es que dependiendo del área, pues va a ir bien, analizando esos niveles de repercusiones que pudiese tener una empresa, ¿no? Entonces aquí el compliance se integra, les decía, por determinadas disposiciones jurídicas, determinados, podemos decir, normas éticas, ¿no? El código de conducta, el código ética de la empresa, algunos estándares que nosotros pretendemos incorporar dentro de la organización. Por ejemplo, el 19.600, el estándar de sistema de gestión de compliance, que elaborado por ese organismo internacional que es la ISO, pues no es obligatorio, o sea, pero te establece los requisitos mínimos que debería de tener un sistema de gestión de compliance, ¿no? O sea, son las partes que puedes en un momento dado implementar. Hay algunas disposiciones que sí son obligatorias. Por ejemplo, hay un cliente que, por ejemplo, ellos tienen su sede, su matriz en Francia, y por ejemplo, ahí hay una ley SAPIN, la ley SAPIN 2, que obliga a las empresas francesas que están en otros países, pues a que cumplan ciertos lineamientos, ¿no? Entonces, esa es una obligación que les establece propiamente su país a ese determinado tipo de empresas transnacionales. Lo mismo hay con esta ley en Estados Unidos de empresas extranjeras que lleven a cabo no sé, actos de corrupción, ¿no? Que también pueden ser sancionadas si es que no cumplen con esos lineamientos, ¿no? Como el caso que les decía de Walmart, que fue sancionado por 286 millones de pesos por sobornar a empresas, ¿no? Perdón, al gobierno, sobornar al gobierno, pues para que le diera eh, permisos de forma expedita, ¿no? Entonces esto evidentemente pues genera una problemática porque no solamente es el tema del soborno, ¿no? También hay otras cuestiones que que pueden darse, ¿no? El cohecho, tráfico de influencias, o sea, y demás, ¿no? Entonces son aspectos que deben de cuidarse. Entonces, no solamente se habla, por ejemplo, hay un término que es ad intra o ad extra, es decir, el cumplimiento hacia adentro de la organización o hacia afuera. Entonces, a lo mejor yo puedo ser súper cumplido, sin embargo, mis partes interesadas o mis stakeholders, ¿no? A lo mejor no son tan cumplidos. Entonces, esto creo yo que de alguna manera también en la parte aduanera ha influido un poco, sobre todo en tema fiscal, o sea, porque o sea, dije la parte aduanera, pero relacionada evidentemente con la parte fiscal, porque, por ejemplo, las certificadas en materia de IBJEPS que te pide que tengas tú que tengas la opinión positiva, pero también la opinión positiva de tus proveedores que no se encuentren listados, ahora sí que en el blacklist del SAT, ¿no? De aquellos que realizan operaciones inexistentes porque no cuentan con personal, porque no cuentan con infraestructura, porque se encuentran como no localizados, ¿no? Entonces, de alguna manera sí hay cosas que sí se encuentran de manera obligatoria, ¿no? Pero les digo, aquí las partes interesadas por ejemplo, vamos a poner de una empresa maquiladora, de un importador-exportador, pues sería el transportista, sería el agente aduanal, y cualquier otro intermediario que exista, ¿no? El proveedor en el extranjero. Evidentemente, todos estos yo puedo implementar ciertos controles, ¿no? Y aquí la pregunta es una pregunta porque a veces todos decimos, no, pues yo tengo un departamento de cumplimiento, ¿ok? La
pregunta sería entonces, ¿y cuál es el sistema de gestión que tienes? Es decir, ¿cuál es la metodología? A lo mejor yo puedo hacer un checklist, ¿no? Y eso, un listado en donde diga, voy a revisar estos aspectos, pero eso no necesariamente, pues es un sistema de gestión de cumplimiento. Entonces, acuérdense que un sistema, pues, se encuentra estructurado por diferentes procesos y esos procesos deben estar estandarizados, que de lo contrario, pues no sería un sistema. Ahora, se maneja mucho en el tema de los sistemas la transparencia. Por ejemplo, cuando hay auditorías, lo que pasa es que ya se creó la figura del auditor de compliance, ¿no? Pues te va a revisar para ver si es cierto que estás cumpliendo y imagínense que ustedes pues tienen la metodología, pero pues no es transparente porque pues, no sabes las evaluaciones que hiciste, cuáles fueron los elementos que se consideraron para evaluarlos, ¿no? Sacaste 10, pero sí, pero no me dices cómo determinaste ese 10, o sea, qué fue lo que revisaste, ¿no? Entonces, si no hay esa transparencia, pues en ocasiones se habla de que no tiene sentido esta cuestión, ¿no? Porque pues no sabes si la evaluación que se está haciendo es correcta o no. Esos son algunos de los sistemas de gestión de compliance que existen. El primero, obviamente, su antecedente ya como sistema de gestión ya estructurado pues, y distribuido a nivel internacional fue en Australia. Posteriormente se crea la ISO 19600 en el 2014, el Compliance Management System, que es el sistema de gestión de cumplimiento, y México de alguna forma pues, lo incorpora a una norma mexicana, que sabemos que las normas mexicanas no son obligatorias, obviamente de la 19600, ¿no? Entonces es igual, de hecho si ustedes adquieren la ISO 19600 en su versión en español, pues es una traducción, pues podemos decir literal de la versión internacional. Pero bueno, el caso de España es, yo creo que, vamos a poner un ejemplo a seguir, por así decirlo, porque evidentemente hay un estándar internacional, ¿no? Sin embargo, pues no es específico para ciertas áreas, porque tú lo puedes adoptar a cualquier materia. Pero ellos fueron más allá. Ellos fueron más allá y decidieron crear a través de este organismo, que es pues como hablamos en este organismo certificador, que es la UNE en España, crearon la 19601 y la 19602 recientemente, desde febrero del 2019, la 19602, de los sistemas de gestión de compliance en el ámbito penal y en el ámbito tributario. Entonces, o sea, ¿cuál es el beneficio de que yo tenga un sistema de gestión de cumplimiento? O sea, ¿qué voy a obtener? ¿No? Porque muchos pensarían, no, pues es que esto es un gasto, ¿no? Una frase ahí muy célebre, en donde se dice, si tú piensas que el compliance es caro, o sea, o es costoso, ¿no? Si piensas que el compliance es costoso, pues prueba el no cumplimiento, ¿no? Es decir, como diciéndote, ¿sabes qué? Pues el no cumplimiento sale más caro, ¿no? Pero aquí esta parte pues es importante porque, por ejemplo, tenemos estos ejemplos de la UNE 19601 y la 19602, que básicamente en el caso de España quedó incorporado en su código, en el Código Penal Español, básicamente se establece de que aquellas empresas que en un momento dado cometan alguna irregularidad, ¿no? Va a haber una consecuencia jurídica. Es decir, las empresas, evidentemente hay un catálogo de delitos, ¿no? Y aquellas empresas que se ubiquen en esos supuestos, pues evidentemente la empresa, hablo de la empresa, de la persona jurídica, ¿no? En el caso de nosotros le llamamos persona moral, pero la persona jurídica va a tener una consecuencia. Esa consecuencia puede ser una sanción económica, puede ser la disolución de la sociedad, puede ser a lo mejor una clausura temporal, ¿no? Entonces, se establecen diferentes sanciones para las personas jurídicas. Bueno, entonces, hay una excepción a esa consecuencia jurídica. Y la excepción es
que las empresas, si demuestran que tienen un sistema de gestión de cumplimiento, pero no solamente que lo tengan, ¿no? Sino que demuestren que hicieron todo lo posible, todo lo necesario para poder evitar que se llevara a cabo ese delito, pues entonces pues no van a sancionar a la persona jurídica. Es decir, lo que se estaría protegiendo en un momento dado es a la empresa. Bueno, pues eso se incorporó en el caso de nosotros en el 11 bis del Código Penal y en el 421 y 422 del Código Nacional de los Procedimientos Penales. Se incorpora esa cuestión. España pues va más avanzado porque esta implementación se empezó a hacer en el 2010. En el 2015 hubo una reforma. De hecho, el concepto de debido control, que así está en nuestro, así lo refiere el 11 bis y el 421 y el 422 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya cambió. O sea, aquí hablamos todavía de debido control. En España se habla ya de la debida observancia y supervisión, o sea, o control y supervisión. O sea, ya ha cambiado incluso los conceptos. Ya están un poco más evolucionados. Pero bueno, la intención, en el caso de nosotros también, en el 11 bis, establecemos una serie de, un catálogo de delitos. Ahí está el delito de contrabando, por eso ahorita vamos a comentar el delito de contrabando. Por eso lo relacionamos con la parte aduanera, porque está el delito de contrabando, en donde una empresa puede tener una consecuencia jurídica y que puede ser las que les acabo de decir. O sea, una clausura temporal, una disolución de la sociedad, o inclusive una sanción económica, ¿no? Algún otro tipo. Entonces, ¿cuál es el beneficio que se obtiene? Pues que en un momento dado, si la empresa demuestra que tiene un sistema de gestión de cumplimiento, puede, en este caso, excluir el delito. En este caso, vamos a suponer, puede excluir el delito de contrabando, o en su caso, mitigar la consecuencia hasta una tercera parte. Es decir, puedes, vamos por decirlo de alguna forma, eximir la aplicación de la consecuencia, o en su caso reducirla. Evidentemente todos buscamos excluirla, ¿no? Por eso la autoridad tendría que demostrar que el sistema de gestión de cumplimiento implementado por la empresa, pues no es un fake compliance. Ahorita ya se está utilizando mucho el término de fake compliance, es un compliance de mentiritas, ¿no? Falso. O el cosmetic compliance, el compliance cosmético. Es decir, pues sí, tengo el código de conducta, ¿no? Tengo todos los formatos llenos, ¿no? Sin embargo, pues es evidente que la empresa no lleva ningún control. Entonces, esta cuestión, se pone interesante porque en el caso de nosotros nos hace falta más legislación o más profundizar más al respecto. Incluso, por ejemplo, en el caso de España, que está la circular 1 del 2016, en donde da mucha claridad a estas cuestiones, ¿no? Entonces, es un aspecto importante. Entonces, aquí están los del sistema de gestión de sin soborno, como por ejemplo en otros países también tienen sus sistemas elaborados. En el caso de Gran Bretaña, en el caso de Estados Unidos, en esta ley de prácticas de anticorrupción, que son para los extranjeros, ¿no? Cuando una empresa estadounidense viene al extranjero y lleva actos de negocio y pues no cumple con los lineamientos, ¿no? Entonces aquí está lo que viene siendo la ISO 37001. Ahorita se está actualizando supuestamente a la 37002 y quedaría fusionado. Ya se está hablando mucho de esto, de la ISO 37301, quedaría fusionada las dos, ¿no? Y ya sería una norma certificada. Entonces, la ISO 19600 no es certificable, lo que acabo de decir. Es una guía, es una directriz que establece los pasos a seguir y ya, obviamente, lo implementará de acuerdo al giro de la empresa, de acuerdo a sus capacidades, lo implementará, ¿no? Entonces,
evidentemente aquí hay un tema importante que es la filosofía o el compromiso de los órganos de gobierno dentro de la organización. Es decir, el órgano de gobierno, ¿sí? Que está integrado obviamente por los socios accionistas, son quienes deben de tomar ese compromiso en serio de decir, ¿sabes qué? Vamos a implementar este sistema de gestión porque está probado que ahora sí que si el órgano de gobierno no es quien toma las riendas o la directriz de guiar a los demás, pues eso es un tema que no va a funcionar, ¿no? Y esto evidentemente permite un cambio en la cultura organizacional, ¿no? Facilita el cumplimiento de la regulación, pues es evidente, porque si yo tengo ya una directriz o un lineamiento, ¿no? De los pasos a seguir, de las reportes que yo tengo que presentar, pues evidentemente esto permite aumentar el nivel de cumplimiento de las empresas en cualquier ámbito, ya sea en el legal o en el interno. Evita o atenúa sanciones por incumplimiento. Exacto, o sea, eso es positivo, ¿no? Permite, imagínense si yo implemento de que voy a hacer revisiones de mis fracciones arancelarias, de mi valoración, de las cantidades, de los identificadores que declaran el pedimento, de la revisión de los proveedores que están declarados en mi certificado. Si yo ya tengo el control, pues eso va a atenuar que en una auditoría que realice la autoridad al ejercer sus actos de fiscalización, ya sea revisión de gabinete, revisión electrónica o domiciliaria, todas las que establece y demás que establece el 42 de código, pues evidentemente eso me va a permitir sentirme más tranquilo, ¿no? Porque yo sí estoy cumpliendo. Reduce el riesgo de fraudes. Aquí cuando me hablo de fraudes, evidentemente hablo de fraudes aduaneros, ¿no? Ya saben, el tema de subvaluación, el tema de supravaloración, que también utilizan mucho las empresas, el declarar una fracción arancelaria por otra para omitir lo que es el cumplimiento de alguna regulación. O sea, nosotros sabemos como empresas que tenemos obligaciones, ya sabemos las obligaciones de hacer, de no hacer, de dar y de tolerar. Entonces, si una empresa, pues, omite, ¿no? Pues estas obligaciones, pues evidentemente pues va a tener una repercusión. Evita daños a la reputación. Pues esto, pues sí, es la reputación corporativa, ¿no? Porque aquí lo estamos hablando desde el punto de vista empresarial. O sea, esto es para cuidar a la empresa, evidentemente, de que, como les decía, no pierda la continuidad del negocio. La ISO, pues, establece algo bien interesante ahí, de que uno de los objetivos es que sea sustentable, es decir, que siempre esté vivo ese sistema. O sea, no es decir, ya me certifiqué y ya llevo un año cumpliendo con el programa y ya solito, ¿no? Pues eso es de mantenerlo. Entonces aquí pues establece que siempre va a ser muy dinámico, porque las leyes van cambiando, las obligaciones van cambiando, a veces algunas disminuyen porque se exige también mayor facilidad por parte del gobierno o a nivel internacional, ¿no? Por ejemplo, tenemos un acuerdo de facilitación de comercio, ¿no? Donde se exige que se disminuyan ciertos controles, pero aumentan otros, hay otros que ya son más automatizados. Entonces, así, siempre el tema del comercio exterior va cambiando, entonces los riesgos de cumplimiento van cambiando y debo de modificarlos, ¿no? Entonces aquí la primera parte, porque son 5 pasos para, o 5 cosas que yo debo de cuidar para tener un sistema de cumplimiento. Esto que yo le estoy diciendo, esos 5 pasos, pues van en sentido de la ISO 19600, ¿no? A lo mejor alguien pudiera decir 10 pasos o 20 pasos. Entonces yo los traté de concentrar en 5, pero puede ser más, ¿no? Entonces, comprensión de la organización y obviamente de su contexto. Aquí, ¿qué estamos hablando? Eres un importador, eres un exportador, manejas sensibles, manejas que requieren sectorial, manejas de uso dual, manejas médico, manejas textil, acero, estás a nivel, eres local, eres regional, eres nacional, eres internacional, o sea, un país, o eres transnacional. Pues todo esto interviene, porque como les digo, no es lo mismo el que es proveedor de una maquiladora aquí a que les acabo de decir de Francia, ¿no? Donde tiene que cumplir con esa ley SAPIN 2,
¿no? Que ellos van a tener mucho más controles. Debo de comprender las necesidades y las expectativas de las partes interesadas, es decir, voy a controlar solamente internos, al compliance at intra o es at extra, es decir, también a los, ¿cómo se llama? Voy a controlar a mis transportistas, a mis agentes aduanales. Esto obviamente se visualiza mucho en la parte que ya comentó aquí, que estuvo con nosotros nuestra VP, Daniela Martínez, en donde habla mucho de la cuestión ahí de lo que viene siendo controles de CityPath o certificaciones de OEA, en donde ahí, por ejemplo, hablamos de otra ISO, ahí es la ISO 19.000, perdón, de la ISO 28.000, que es la que habla del sistema de gestión de riesgos de la cadena de suministro, ¿no? Entonces, esa es otra ISO, y que está también relacionada con el tema del operador económico autorizado. Entonces, aquí yo necesito saber, de igual manera, pues, qué es lo que debo de controlar, o sea, qué es lo que pretendo en un momento dado, o cuál es el alcance que debe tener, ¿no? Y también la determinación, de qué tipo de sistema, si va a ser apegarme solamente a lo que establece la legislación, porque ahorita, por ejemplo, el Código Penal Federal, pues no es muy amplio en esta cuestión, o voy a adoptar estos lineamientos, estas directrices de la ISO a nivel internacional, ¿no? También la parte interna, como les digo, tiene mucha relación, o sea, está el órgano de gobierno, el órgano de gobierno, pues yo digo, ¿sabes qué? Pues es una pyme, ¿no? O una MIPYME, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Pues aquí no hay un órgano de gobierno, o sea, nomás es el dueño. Ah, bueno, pues entonces, a lo mejor él puede poner a una persona, o puede ser un externo, porque también eso, en la circular 1 del 2016 de España, dada por la Fiscalía, no señala que debe ser interno, o sea, puede ser externo también el que lleve a cabo el control. Y este órgano de control, pues voy a nombrar a este oficial de cumplimiento o a este comité, ¿no? Entonces, es quien va a llevar las observancias del debido control. Por ejemplo, les decía, en el 167D está muy establecido para la agencia aduanal, ahora esta figura que lo hace obligatorio, o sea, no es optativo, o sea, una agencia aduanal, además de decirte que debe ser una asociación civil, debe estar integrada por lo menos por un agente aduanal, te dice, debe de tener incorporado dentro del acta, ¿no? Las buenas prácticas, debe de tener un código de conducta, debe de hacer análisis de riesgos, debe de observar, te dice, el debido cumplimiento. Entonces, aquí es interesante, ¿no? Porque en otros países ha sido implementado de manera optativa. En el caso del Código Penal, digo, es optativo, pero aquí lo interesante es que lo hace obligatorio, ¿no? Ustedes lo pueden visualizar ahí en el 167 de la ley aduanera para las agencias aduanales. Otra parte, bueno, pues es conocer el entorno normativo, o sea, ya sea en el ámbito nacional, el ámbito internacional, todo el tema de los permisos, o sea, no es lo mismo una empresa ahorita, por ejemplo, cuando daba el tema de los cubrebocas, todo el mundo quería importar cubrebocas, hacer cubrebocas, las empresas IMEX cambiar líneas de producción, porque decían, no, pues si cambio mi línea de producción, con esto ya me hago actividad esencial. Después la autoridad aclaraba, no, decía, no, vas a ser esencial, pero solamente para esa línea, de las cubrebocas, ¿no? Y después ahí analizando, ¿no? Que decía, no, pues sabes que requieren registro sanitario, no requieren registro sanitario, ¿no? Pues que si son su cubrebocas que van destinados al sector médico, pues ahí hay un catálogo que dice, eso sí requieren registro sanitario. Si son de los desechables, esos no requieren registro sanitario. Entonces, si se fijan, una actividad pues puede tener no solamente en el ámbito aduanero, o sea, en el ámbito de salud, un restaurante, no sé, dependiendo del giro de la actividad, pues es la normatividad que tienen que consultar, ¿no? Por eso aquí es muy, ¿cómo se llama? Muy importante, pues que revisemos toda la parte normativa, ¿no? El tema de los riesgos,
el tema de los riesgos es sumamente importante porque es un riesgo. Acuérdense que los riesgos son eventos inciertos, ¿no? O sea, no sé, son eventos que no sabemos si vamos a ocurrir. De hecho, hace un par de meses tomé una plática con uno de los especialistas, yo creo que más importantes de compliance en España. Se llama Javier Pujol. Hay varios libros de Javier Pujol, si lo quieren adquirir. Yo creo que hay más, ¿no? Pero él es uno de los que ha escrito varios libros relacionados con temas de cumplimiento. Y era una plática en donde se hablaba de que todo el mundo, o sea, muchas empresas tenían un sistema de gestión de cumplimiento y pues se supone que es preventivo, inclusive dentro de la parte laboral, ¿no? Está el tema de riesgos de que se puede enfermar alguien, ¿no? Ahorita el tema del COVID-19, pues, se generó una pandemia y evidentemente decían, es algo nuevo, o sea, es lo que se conoce como el cisne negro, o sea, es algo que no pudimos prever, y otros decían, no, pues es un rinoceronte gris, que son términos que se utilizan ahí como para relacionar acontecimientos importantes que ha suscitado. Dice, porque ya se había pasado el H1N1, o sea, ya había sucedido algo similar. Existen otro tipo de enfermedades como la tuberculosis, o la hepatitis, que pues ahí están, o sea, en realidad era algo nuevo, o las empresas lo pudieron prever, ¿no? Entonces, pues ahí está esa discusión. Entonces, lo que les quiero decir es que los riesgos pues son eventos inciertos. No sabemos si van a ocurrir o no. No sabemos si nos van a sancionar, no sabemos si nos van a, si se va a cometer un delito, no lo sabemos, ¿no? Lo que sí sabemos es de que si no revisamos previo, ¿no? Pues hay altas posibilidades, porque tal si le tocó verde, ¿no? O sea, aquí no le ha tocado verde y trae mercancía no declarada, ¿no? Hoy no declaré esta máquina en el pedimento. Entonces, había la posibilidad de que cometiera el delito de contrabando, ¿no? Pero bueno, entonces aquí está el riesgo. Esta frase me gusta a mí mucho porque habla, inclusive ahorita el ámbito del cumplimiento, sobre todo en materia penal, se ha visto mucho de hacer devaluaciones, muchos métricos. ¿Cómo puedo medir si una persona es ética o no es ética? Entonces aquí uno de lo que se habla es que pues, lo tengo que medir. Si lo mido, si lo puedo expresar en números, entonces conozco el tema. Si no lo puedo expresar en números, pues entonces quiere decir que no conozco el tema, ¿no? Independientemente a veces si no sabemos la ley o no de memoria, ¿no? Pero eso es un tema importante. Bueno, aquí está la parte de los riesgos. Hay una ISO 31000, hay una ISO que nos establece cómo debe de medirse o evaluarse los riesgos, cómo los analizamos, ¿no? Sistema de gestión de riesgos. Esto no es nuevo, esto de hecho lo tiene contemplado el Convenio Internacional de Simplificación y Armonización de los Regímenes Aduaneros, el Convenio de Kioto de 1999 lo tiene implementado, porque ahí se habla ya de que las aduanas realizarán una evaluación del control de los riesgos. Entonces, esto está dentro de hay unos como lineamientos o directrices de la interpretación del convenio de Kioto, y ahí es donde están. Entonces, inclusive lo pueden checar en su página, ¿no? Establece, es una explicación que te lo dan de manera horizontal. Está modificada porque así lo hizo la ISO. Sin embargo, esto ya no es nuevo, ¿no? De hecho, el Acuerdo de Facilitación de Comercio habla de los riesgos, y aquí te dice la autoridad cómo puede medir esos riesgos, cómo los puede controlar, y te habla de que puede establecer controles ya sea por el tipo de mercancía, por el tipo de importador, por la agente aduanal, si la mercancía es sensible o no, por el código arancelario. Eso ya lo menciona actualmente el acuerdo de Bali, ¿no? Entonces, o sea, lo que estoy diciendo es que no es nada nuevo, simplemente lo que estamos haciendo es implementarlos a una organización. Bueno, aquí hay dos tipos de definiciones que son las genéricas, ¿no? Riesgo inherente y el riesgo residual. Riesgo inherente, probabilidad por impacto. Ese término de probabilidad se ha sustituido en algunas ocasiones por previsibilidad. O sea, tú ya sabes que va a ocurrir. Por ejemplo, si tú dices, ¿sabes qué?
es posible que me multen, ¿no? Yo digo probabilidad por impacto. Si me multan, ¿cuánto sería el impacto? Ese es mi riesgo inherente. Pero muchos han cambiado esa probabilidad por previsibilidad, es decir, ¿cuántas multas tuve el año pasado? Pues tuve 10. Bueno, pues ese es, por lo menos voy a tener 10, ¿no? También uno, lo importante es no tener, ¿no? Pero estableces un parámetro de decir, ¿sabes qué? Por lo menos voy a tener 10. En el caso del riesgo residual es, yo tengo un riesgo inherente, pero ¿cómo lo voy a controlar? Ah, pues por la efectividad de control. Entonces yo puedo decir, aquí en el riesgo inherente, ¿sabes qué? Seguido me llega excedente de mercancía. Seguido se equivocan con la fracción arancelaria. Entonces, ¿cuál va a ser mi efectividad de control? ¿Qué voy a implementar? Bueno, pues uno va a ser que cada que llegue una mercancía a Estados Unidos, se revise, ¿no? Para eso estoy pagando. O sea, entonces, estoy pagando, entonces la pregunta es, ¿se está revisando? ¿No? Me ha tocado ver empresas que dicen, no, pues es que no le puedo revisar todo el tráiler, ¿no? Le reviso del 20 o 30% de la mercancía que viene en la caja del tráiler. Bueno, pues ahí hay un área de oportunidad, ¿no? O sea, se revisa todo o dice, ¿sabes qué? Ahorita vamos a ver lo que es el aptitud del riesgo. O sea, asumo ese riesgo. Aquí estamos hablando de riesgo. O sea, es si me quedo así o implemento un mayor control. Dices, me estás cambiando mucho de fracciones arancelarias. Eso pasa mucho sobre todo con empresas cuando realizan importaciones a lo mejor por Tijuana, por Ciudad Juárez, por Laredo, por el aeropuerto de la Ciudad de México, Guadalajara. Oye, es que la gente de Tijuana me clasifica aquí y el agente aduanal de Ciudad de México me clasifica diferente. Bueno, pues eso tal vez a lo mejor, si sabes que, pues voy a gestionar una consulta de clasificación, ¿no? En términos del 47-48 de la ley aduanera, ya así ya tengo una resolución particular y pues ya me quito el problema. O sea, eso te da certeza. O, ¿sabes qué? Trae un problema de valoración. ¿No? Pues me voy al 78 de ley aduanera y me dice que yo puedo realizar consultas de valoración aduanera. Ahorita los tratados de nueva generación ya contemplan consultas de fracción arancelaria, consultas de valoración aduanera, consultas de determinación de origen. Entonces, dependiendo del área, yo voy a establecer un control y lo que voy a revisar es si ese control es efectivo. Si es efectivo, pues entonces va a disminuir mi riesgo. Entonces, eso es el riesgo residual, ¿no? Cuando disminuye tu riesgo por un control que tú estableciste. La matriz de riesgo es la que más se utiliza, pero hay otra que se llama la matriz de Mosler, de Karl Mosler. Entonces aquí obviamente pues es el análisis de riesgo. Imagínense estar revisando, o sea, ¿cuál es la implicación? Por ejemplo, si hablamos en comercio exterior, de que me equivoque de fracción arancelaria. O sea, ¿cuál es la implicación que tiene? Si yo digo, ¿sabes qué? 176 y 178 de ley aduanera, si hay una omisión de impuesto al comercio exterior del 130 al 150% de los impuestos omitidos. Si hay una omisión de regulación o restricción arancelaria, del 70 al 100% del valor de la mercancía. Esa es de entrada. Adicional, si es no cumplimiento de una regulación o restricción o un permiso, 151, posibilidad de embargo precautorio. Entonces eso va incrementando el riesgo. Adicional, pues se ubica en el supuesto del 102, ¿no? Fracción primera, tema de delito de contrabando, por omisión de contribuciones al comercio exterior y de cuotas conventorias. O en el caso de la fracción segunda, pues por no cumplir con el permiso de autoridad competente en imposición de exportación. Entonces ya me incrementa el riesgo, ¿no? Entonces ya lo tengo a nivel de embargo, a nivel de sanción y a nivel de delito. Pero, pues si ahorita con el tema de la Ley de Seguridad Nacional, que ya está establecido que si ubicas en el tema de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, ¿no? Entonces, acuérdense que lo que te establece la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que si son dos o más personas, que se realiza de manera reiterada, ¿no? Evidentemente me ubico en ese supuesto, ¿no? Aquí podemos decir
Podemos decir, incluso si es bajo el contrabando calificado, ¿no? Que es de noche, hay violencia física o moral, hay utilización de documentos falsos o apócrifos. Entonces, eso ya me ubica, se hizo de manera reiterada, fueron 3 o más personas, ¿no? El agente aduanal, el transportista, el importador, pues ya me ubica ante la ley federal de la delincuencia organizada. O sea, ya me ubica como delincuente organizado, ¿no? Pues ya es otro riesgo. Pero además, ahorita con el tema de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, ¿no? Pues me ubica también que por esos hechos la autoridad puede llevar a cabo ese procedimiento, ¿no? de extinción de dominio, ¿no? De mis bienes. Entonces, eso ya lo ubica en otro supuesto. Entonces, aquí de lo que se trata es eso, o sea, una acción que yo realizo, pues cuál es la implicación en riesgo, que puede ser menor, puede ser nomás un dato inexacto o puede llegar en un momento dado hasta ese tema de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. A lo mejor muchos dicen, no, pues eso es, lo estás viendo súper catastrófico, ¿no? Exagerado, ¿no? Pero sabemos que quienes han padecido estos casos, ¿no? Un tema de causal de cancelación de patente o así, pues vemos que son temas sensibles, por eso es que se establecen ciertos controles. Entonces, la matriz de Mosler lo que hace es visualizar eso. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de la función, si se realiza por su función, si se realiza bajo, en este caso, si hay sustitución, en el caso de la penalidad, en el caso de, si es externa, ¿no? En el caso de si es vulnerable, si en un momento la agresión, o sea, qué tan agresiva es la pena, que se vaya a imponer la consecuencia jurídica, y después se hacen obviamente yo los catalogo del 1 al 5, o sea, lo que te dicen es, puedes enumerarlos del 1 al 5 para ponerlo de menos grave hasta catastrófico, ¿no? Y esto, pues hay fórmulas, ¿no? Que me determinan la importancia del suceso, los daños causados, el carácter del riesgo, la probabilidad y la cuantificación del riesgo. Y eso se refleja en un número. Entonces ese número, yo voy a decir, por ejemplo, me tocó verde, me tocó rojo, entonces me enfoco en los rojos. Eso es de lo que se trata. Me voy a enfocar en eso, ¿no? Entonces, siempre, pues aquí debemos de partir de información confiable, ¿no? Si no, imagínense, todo va a estar en rojo, ¿no? Pues tengo que revisar todo. Entonces, eso a veces tampoco es factible. Es básicamente de lo que se trata. Aquí los decía de la aptitud del riesgo. Imagínense una empresa que tiene controles donde yo diga, ¿sabes qué? Hacen una importación y si está mal, a lo mejor una auditoría y pueden determinar un crédito a lo mejor de $1,000,000, ¿no? Entonces la empresa puede decir, ok, si es $1,000,000, pues sí lo logro pagar, o sea, tengo $10,000,000, o sea, si me quitan uno, pues no hay problema. Ok, tu apetito del riesgo, en este caso es que si puedes sufragar esa sanción, ¿no? Derivado de ese crédito, entonces pues lo puedes sufragar, ¿no? Pero si tú dices, oye, ¿sabes qué? Pues tengo un crédito fiscal de 60 millones y tú nomás tienes 10 millones, pues quiere decir que no puedes. Entonces, por lo tanto, el riesgo de residual excede tu aptitud del riesgo, por lo tanto tienes que establecer más controles. Eso es de lo que se trata esta parte. Entonces, en el cuarto, pues ya implemento lo que es el código de ética, ¿no? Políticas, y en este caso internas, procedimientos de debida diligencia. Por ejemplo, hace tiempo una empresa compró a otra, ¿no? Y dice, oh, me costó súper barata, ¿no? Pero pues resulta ser que el tema de los activos, pues ninguno cumplía la legal estancia o tenencia. Las facturas no señalaban datos de marca modelo. Entonces esta empresa, pues, ¿qué adquiere? Pues ese riesgo de que si llega una auditoría y pues no tiene la documentación que establece el 146 para amparar la legal estancia y tenencia de las mismas, pues ¿qué va a suceder? Pues se va a generar un crédito fiscal. Y la empresa dice, no, pues es que son mercancías mexicanas, sí, pero ¿cómo lo acreditas? O sea, pueden ser mercancías que se hayan elaborado, pueden ser mercancías que hayas adquirido, pero pues, si no tienes documentación, o sea, no tienes la factura de adquisición, no tienes, si fueron hechas por la empresa, pues no tienes a lo mejor el bill de materiales de cuáles fueron los componentes que se compraron nacional o que fueron importados de forma definitiva y que se hizo esa mercancía con insumos nacionalizados o nacionales,
no tienes cómo comprobarlo, pues eso evidentemente genera una problemática. Entonces, por eso también hay que establecer procedimientos de debida diligencia. El sistema de canal de denuncias es importante, ya casi terminamos, el sistema de canal de denuncias. Ese canal de denuncias es interno, o sea, no es un canal de denuncias, es lo que se llaman el whistleblower, que es un canal de denuncias interno. No es como el que estableció en el 69 bis ter, ¿no? Que hablan del delatador fiscal, ¿no? Que vas a decirle a la autoridad, pues si no, imagínense, ¿no? Que uno del área de comercio, ¿no? Le diga, hable al SAT y diga, oye, ¿sabes qué? Pues mi empresa está cometiendo contrabando porque siempre le llega mercancía de más o porque nunca cumple con los permisos porque las clasifica de forma distinta. Imagínense, ¿no? Eso es un tema muy delicado, pero aquí los canales de denuncia serán internos. ¿Sabes qué? Yo me di cuenta que el área de compras, ¿no? Yo ya le dije que se trata de mercancía sensible y la está clasificando de forma diferente. Me dice que es otra cosa, ¿no? Y entonces a lo mejor eso sí lo puedes hacer del conocimiento, pues de tu superior, ¿no? Tampoco quiere decir que, porque hay, obviamente estamos dentro de una organización, hay jerarquía, pues lo vas a hacer a tu superior jerárquico del conocimiento, y de eso habla, ¿no? Y el tema de formación, o sea, incluso hay ya estudios donde se dice, oye, ¿por qué no funcionan los sistemas de gestión de cumplimiento? O sea, porque obviamente es un cambio de cultura muy grande dentro de la organización, ¿no? Es hacer todo lo correcto. ¿Por qué no funcionan? Entonces, hay una investigadora de Harvard, que si quieren les puedo compartir ese estudio, en donde pues, ella se enfoca mucho en el tema de formación. O sea, si las personas del nivel inferior al nivel superior no están bien capacitadas, porque no se trata de poner un examen, ¿no? Porque todo el mundo sabemos que hace el examen y puede sacar 10. Es como el que aprobó, no sé, yo llevé una clase de ética, ¿no? En la licenciatura en Derecho, ¿no? Llevas ética 1 y ética 2, ¿no? Y pues resulta ser que ahora, pues, eres de las personas más corruptas, o sea, es decir, el hecho de que saques 10, pues no significa nada. Entonces, no solamente es el tema de la formación, sino también es la evaluación, o sea, si realmente está funcionando lo que estás estudiando, lo que estás aprendiendo, ¿no? Porque hay muchas ocasiones que eso es la práctica, ¿no? Y ya la parte final es establecer la efectividad de los controles internos, es decir, si están funcionando. O sea, oye, ¿estableciste este control? ¿Está funcionando? O meramente pues es un requisito adicional, ¿no? O sea, es como los que tienen OEA que te exigen que vayas a hacerle visitas a los stakeholders, a las partes interesadas, ¿no? Y que, pues, sabes que mejor le hablas por teléfono y aquí lo llenamos. Pues no, ¿verdad? O sea, hay que ir a hacer esas visitas, hacer esos ejercicios de si realmente se están controlando. Identificación de cambios de la organización. Pues sabes que ya ahora dependemos de esta empresa porque nos compraron o hubo una separación, o cambiamos, ¿no? Cambiamos de giro, ¿no? Como ahorita les digo, muchas empezaron a cambiar de giro a otro más ya de salud, ¿no? Saber si el sistema de gestión de cumplimiento es funcional, o tenemos que cambiarlo, o cuál es el mejor, ¿no? ¿Es el mejor el francés o es el mejor el británico o en este caso el estadounidense, ¿no? Pues dependiendo de la empresa con quien tenga relaciones es lo que les va a exigir, ¿no? Y implementar posibles cambios, es decir, lo que les platicaba, si hubo un cambio en la normatividad, por ejemplo, ahora que es obligatorio para la agencia aduanal, pues evidentemente si hay una modificación de algún otro requisito, pues eso tiene que cambiar. Por eso les decía también un tema muy importante ya para ir finalizando con esta cuestión, es que nosotros lo tenemos, o sea, tenemos beneficios que nos da la certificación de IBJET, beneficios que nos da el operador económico autorizado, beneficios que nos da el registro de despacho de mercancías de revisión en origen, que al final del día también nos sirven a nosotros para mitigar cualquier riesgo que pudiese presentarse. O sea, cada uno te ofrece alguna alternativa distinta. Habrá empresas que pueden tenerlos todos, se me ha tocado unas que tienen todo. Hay otras que nomás pueden tener uno,
¿no? Porque sabes que pues, yo no puedo ser IBJET porque no soy maquiladora, puedo tener registro de despacho de mercancías sobre el operador económico autorizado. Hay gente que no puede tener ninguno porque sabes que pues, son muy costosos, ¿no? Porque no solamente es la parte del pago de derechos, sino el seguimiento, el control que se debe dar. Pero bueno, está la auditoría externa, está el estándar que yo lo puedo implementar dentro de una organización. Evidentemente, en la medida que esto se va implementando, pues también se va perfeccionando. Entonces, básicamente, esa es la temática de hoy, el sistema de gestión de cumplimiento para la prevención de exenciones aduaneras. Al final del día, lo que se busca es que no haya sanciones. Sin embargo, si llega a presentarse, poder en un momento dado mitigar los riesgos, ¿no? Entonces, por mi parte es todo. No sé si tengan algún comentario en relación con este tema. Ricardo, buenas tardes. Adelante, Máximo Carvajal. Adelante, doctor. Bueno, como siempre, felicitarte. Extraordinaria tu charla y muy, muy didáctica como lo hace siempre. Una pregunta que yo siento que encaja en el tema que estás tratando o que has tratado. Las declaraciones que hizo el señor presidente de la República en cuanto a que no ha podido desterrar o paliar la corrupción en el sistema aduanero mexicano. ¿Qué opinión tienes? Fíjate que esto obviamente es un tema a nivel internacional, ¿no? O sea, inclusive, como usted bien sabe, hay hasta una declaración de Arucha, ¿no? Sobre el tema de ética dentro de las aduanas. Me acuerdo no sé, hace como 7 años, hubo un evento allá en Cancún, en donde les decía, ¿no? La pregunta era relacionada porque, oye, la autoridad aduanera nos certifica, ¿no? Nos certifica que seamos empresas confiables, ¿no? Que implementemos controles. Y hubo una pregunta de alguien de Juárez, ahorita no recuerdo el nombre, pero fue muy aplaudida, porque decía, ¿y quién certifica a la autoridad aduanera? Es decir, ¿quién certifica a la aduana mexicana, ¿no? Que no hay corrupción? Evidentemente se habla incluso de que no es un tema, porque muchos dicen, no, es que es algo cultural, ¿no? Y hay algunos que dicen, no, es ni cultural, eso es un tema ya antropológico, ¿no? O sea, ya como que inherente al hombre, ¿no? Pero bueno, la parte yo creo que importante a lo mejor en la que se debe trabajar es en implementar a lo mejor estos sistemas de gestión de anticorrupción, de cumplimiento, porque a veces no hay como una directriz para las personas, ¿no? Es decir, más bien el sentido es de que, sabes que si cometes tal conducta, pues vas a recibir determinada pena. Sin embargo, creo yo que como esto es más formativo, yo creo que poco a poco las autoridades deben de ir implementando estas directrices para que inhibir pues esas conductas ilícitas que a lo mejor no dependen exclusivamente de los funcionarios, ¿no? Sino también es parte, ¿no? de lo que viene siendo el operador, ya sea el importador, el exportador, ¿no? Los que de alguna manera pretenden pues cometer un fraude a la aduana, ¿no? Gracias, Ricardo. Un abrazo. Sí, gracias. No, al contrario. Es que aquí somos apolíticos. Bueno, No sé. pero es una declaración que todo mundo ha leído, en todos los medios de comunicación ha estado, y lo destacaron, yo creo que fue en una mañanera. Sí, sí. Fíjense que hay algo muy importante. El Acuerdo de Bali prevé esa situación, incluso hasta el tema de sanciones. Es decir,
el acuerdo Bali te dice que las autoridades, no por el hecho por ejemplo, de sancionar, o sea, que no haya como estímulos para que sancionen, ¿no? Porque sabemos que un tema a veces se presta a un tema de una multa alta, a veces se presta a un acto de corrupción, ¿no? Entonces, que no, el tema de la sanción, pues que vaya más relacionado con, ahora sí que con la conducta del infractor, ¿no? Que no se busque ir más allá, ¿no? Pero bueno, es algo, digo, que requiere de tiempo, ¿no? Y que, y que debe de cambiar, ¿no? Yo creo que ha cambiado mucho con toda la automatización y sin discusión que puede haber casos de corrupción. Estaría yo seguro de que los hay, pero no como la forma, sino la excepción se pueden dar en los datos de corrupción. Repito, la automatización ha paliado en un 80-90% los actos de corrupción en aduanas. Sí, sí se ha visto también, por ejemplo, en temas de gestión. Yo me acuerdo que cuando salió el tema de la ventanilla digital, que a veces uno prefiere en ocasiones el contacto físico, ¿no? O sea, es que ir porque pues, tienes un poquito más de control. Sin embargo, yo creo que el tema de la ventanilla digital, o sea, yo sé que se requiere de mucho trabajo, pero creo que ha funcionado, o sea, se ha inhibido esa cuestión, ¿no? Por ahí por lo menos sabes de que te rechazan tu trámite, pero sabes que lo trae la dependencia, pero no identificas pues de que vayan a requerirte algo adicional, ¿no? Como tradicionalmente decía, deje el formato 100, ¿no? El DG100, ¿no? O el formato DG500, ¿no? Y todo eso yo creo que también ha cambiado mucho sobre la parte de implementación tecnológica en estas áreas, ¿no? Bien, ya lo platicaremos en otra parte. Ya lo platicamos con un cafecito, ¿eh? No sé si alguien tiene algún comentario. A ver, déjenme ver aquí, a ver si hay porque luego estos temas son muy de... Yo, Richard, buenas tardes, ¿cómo ¿verdad? están todos? Máster, Bien, amigos, qué gusto verlos. Oye, pues a mí me parece, esta plática es fundamental porque vas punto por punto, y ahora sí que eh, desmenuzando, ¿no? Lo que se debe de considerar para tener digamos, un comportamiento óptimo, ¿no? Eso me parece interesante. Y en el punto que preguntaba el doctor Máximo Carvajal, yo coincido en que el discurso que se ha venido dando durante este sexenio de manera particular es el combate a la corrupción. Y ahí en la historia que he visto en aduanas, por lo menos de la época de Vicente Fox a la fecha, pues en los sexenios anteriores a hubo una gran inversión en tecnología. Incluso pues el último gran proyecto de gran calado fue el de PITA, que fue un proyecto que atendía a implementar todas estas mejores prácticas de automatizar los procesos. Siempre se ha dicho que entre mayor automatización, menos corrupción. De hecho, uno de los principios rectores de la ventanilla única de comercio, que era la ventanilla única digital, pues fue ese, ¿no? No nada más reducir los tiempos, sino también automatizarlos, hacerlos a través de un algoritmo que te pudiera dar una respuesta casi, si no automática, automatizada, en la cual te dijera que va, si es correcto o no correcto el trámite, ¿no? Al día de hoy tenemos avisos automáticos que ni son avisos y ni son automáticos, doctor, ¿no? Y que se hacen a través de esta ventanilla única de comercio, que cabe recalcar y mencionar que esta ventanilla única de comercio se inició su implementación en 2011, ¿no, maestro? Méndez, así es. 2011, sí. Y que al día de hoy no ha sido culminado, ¿no? Y no ha sido culminado porque pues también ahí siento que el objetivo principal, que era lograr que se redujera esta distancia en la operación, en los tiempos y una reducción
en los mecanismos para combatir la corrupción, pues bueno, el objeto que se le dio a esa ventanilla fue más un tema de fiscalización y de control, pero de control hacia nosotros, no hacia ellos, ¿no? Entonces, ahí sí veo que el discurso que se da ahora por parte de Horacio Duarte, un abogado talentoso, que por cierto, muy amigo, incluso en algún momento defendió al presidente Andrés Manuel López Obrador cuando lo trataron de destituir, si mal no recuerdo, fue uno de sus abogados estelares, con el discurso del combate a la corrupción, pues esperemos que se haga realidad. En algún momento a un general de aduanas, que no voy a decir el nombre, pero Ricardo lo sabe, le presentamos una serie de posibilidades de uso de tecnología, que incluso había una que era un robot aduanero, el cual este robot te hacía análisis de temperatura, te daba información, revisaba si traías mercancías radioactivas, verificaba si correspondía el peso, ¿no? Si la declaración que habías hecho era correcta. Tenía una serie de ventajas este robot aduanero que actualmente está funcionando en China. ¿No te acuerdas dónde, Ricardo? ¿No? Tencent, algo así. ¿Te acuerdas? ¿No? Entonces, este tipo de implementación tecnológica te pudiera ayudar a reducir o por lo menos a contener. Lo que es una realidad es que el comercio exterior en México, pues cada vez es lejos de ser más dinámico, es más tecnológico, ¿no? Y en esa parte creo que sí hay una gran oportunidad para que nosotros podamos estar en un estado óptimo, pero aquí también es donde pudiéramos pensar cuáles son las mejores prácticas, las que tiene Estados Unidos, ¿no? O las que tienen los países que están en Asia, ¿no? Y en este aspecto de mejores prácticas, ¿cuáles serían las que tuviéramos que implementar? O sea, digo, todo esto bajo los modelos que está, porque siguen siendo las mismas fórmulas, bajo lo que está platicando Ricardo. O sea, y mi reflexión está en que la tecnología sí puede disminuir los tiempos y puede aminorar la corrupción, por supuesto, pero tiene que ser bien empleada y para que pueda funcionar la tecnología, la gente tiene que estar capacitada. O sea, no basta nada más la buena intención y la buena voluntad. O sea, si tenemos a alguien que no sabe usar una hoja de Excel, pues cómo vas a poderlo a trabajar en utilizar un robot, ¿no? O analizar no sé, creo que todo el mundo puede aprenderlo, pero realmente hay un tema ahí muy largo. Y ahí yo también me iría a otra situación, o sea, últimamente se han visto publicaciones constantes. Hoy nos publicaron la 6ª versión anticipada de la primera resolución de modificaciones de la resolución miscelánea fiscal. Imagínense, la 6ª versión anticipada publicada en la página del SAT. Es decir, si estuviéramos en una situación de Estado de Derecho, estarían publicando hoy la 7ª resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal. Han publicado 6 anticipadas. Entonces, ¿dónde te das cuenta? Que ahí hay un abuso de la tecnología. Entonces, donde el abuso de la tecnología no te puede llevar a que dejes de cumplir con el Estado de Derecho. O sea, si bien es cierto, es un ejemplo claro, ¿eh? Si bien es cierto que esa herramienta se reconoce incluso por el acuerdo de facilitación comercial a través de estas resoluciones que de manera anticipada te den a conocer una situación para que puedas discutirla, en el caso particular de estas resoluciones anticipadas, no son para discusión, no son las que se van a CONAMER. Entonces, se desvirtúa el objeto de la resolución anticipada porque ahora lo que nos genera es que tengamos que estar pendientes de cada vez que se publica una modificación en la página del SAT para venirla juntando y compulsando. Porque yo no sé si en esta 6ª me quitaron algo que habían puesto en la primera, porque no se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, ¿dónde te das cuenta cómo es el extremo, ¿no? El extremo en el uso de la tecnología para un beneficio, que no es el de nosotros, y el no uso de la tecnología para otro beneficio que sí pudiera ser el de todos nosotros. En este aspecto, también la parte fundamental, y usted lo debe conocer, maestro Carvajal, en el diseño de las normas y de las leyes, está la hipernormatividad que se da en cuanto a la publicación de reglas, más reglas, más reglas, más reglas, que incluso son reglas que se basan muchas veces en algo que se quiere interpretar y que se quiere decir cómo lograr, pero que difícilmente la persona que escribe la regla, si no ha estado en una aduana, si no ha visto el cruce por una aduana, pueda hacer una regla que funcione operativamente en una aduana. Y no me voy a eso nada más, a los temas de impuestos internos. Entonces, en ese manejo y esa hipernormatividad que nos distrae del imperio de la ley,
nos lleva a que pues sucedan situaciones de corrupción. Queremos evitar la corrupción, doctor, y aquí, maestro Méndez, y perdón que me apasione el tema, creo que no es tan sencillo, pero sería empezando por quitar las reglas y por llevar las reglas a la ley o al reglamento. Llevando las reglas a la ley o al reglamento es muy difícil que un reglamento, o es más difícil que un reglamento, lo puedas modificar, porque para empezar tienes que ir a hablar con el consejero jurídico del presidente y con la gente de la subsecretaría. Entonces, tienen un nivel distinto jerárquicamente. Entonces, si nosotros lográramos de verdad quitar las reglas, subirlas a reglamento y ley, disminuiríamos totalmente, o un grado muy alto, la corrupción que se da en el sistema global que tiene que ver con temas de fiscalización, porque la corrupción no nada más es de un lado, sino es de ida y vuelta, ¿no? Entonces ahí creo que esa gran área de oportunidad. ¿Qué ha pasado con las reglas? Que desafortunadamente el tema de la lectura se ha venido reduciendo, y el estudio, cada vez es más difícil que se estudie en algunas cosas y que se metan a analizar y a leer. Y las reglas se han tomado como el vehículo de las fórmulas para cumplir con algo, ¿no? Entonces, si la regla no te dice que debes de presentar esto, aunque la ley te lo diga, la regla no lo dice. Entonces, también se ha roto la jerarquía de leyes de Kelsen, ¿no? Pero se ha roto desde el aspecto operativo, no jurídico, porque jurídicamente sigue manteniendo y consagrando su posición. Entonces, en ese aspecto creo que agregando, pues este estudio que presenta el maestro Ricardo, que a mí me parece fabuloso y quería entrar antes, te sirve también para darte cuenta, de acuerdo con todas las reglas, en qué situación te encuentras y realmente qué tan efectivas han sido, ¿no? Entonces, ahí mi comentario va a que subamos esta situación. Perdón, maestro, ya no le quito más tiempo. La interrupción, doctor, también, pero es que quería decirlo porque lo traía aquí en la lengua, ¿no? Aquí estoy escuchando, maestro Núñez. Gracias. Bueno, si no hay más interrogantes, cualquier cosa me pueden escribir por correo, ricardo@tlsasociados.com.mx o en tlc@tlsasociados.com.mx. Con gusto damos respuesta a sus planteamientos. Sin más, pues antes que todo, pues agradecerles el que se hayan seguido conectados. Y pues nos vemos hasta la próxima. Entonces, por parte de TLC Asociados, nuestro presidente Octavio Latorre, nuestra vicepresidente Daniela Martínez, nos vemos en el próximo webinar el día miércoles.